como decía entonces, no hay dos palabras que en econometría que sean peor utilizadas que el problema de multicolinealidad. Que variables que utilizamos, X que utilizamos, sean altamente colineales es un hecho de la causa. Y esto, obviamente, el quejarse sobre hechos y quejarse sobre la realidad es bastante adolescente o de niño y bastante contraproducente, no es nada constructivo. El decir que es una pena que nos haya tocado la muestra que nos tocó, que nuestros X estén altamente correlacionados, es algo que es quejarse sobre leche derramada, ¿no es cierto? Es quejarse sobre la mala realización de la muestra que tuvimos, no es muy correcto. Y obviamente el problema que tenemos es que intentar resolver multicolinealidad puede tener resultados desastrosos. Por ejemplo, el intentar eliminar una de las variables que está altamente correlacionada con las demás, si es que esta variable es una variable relevante, nos conduce a las penas del infierno, como hemos visto antes. Nos lleva a estimadores inconsistentes, intentando ganar eficiencia vamos a perder consistencia y además no vamos a poder hacer inferencia correcta porque no vamos a poder estimar consistentemente la matriz de varianza y covarianza de los parámetros, como hemos discutido hace un tiempito en la anterior clase. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, quejarse sobre esto no es muy constructivo. Déjenme presentarles ahora un ejemplo que espero que se les quede en la mente. El primero de los ejemplos que les había pedido en el tópico 1 era justamente un ejemplo para desmitificar la importancia del aire cuadrado. Este va a ser un ejemplo con el que trato de desmitificar y ojalá descartar para siempre de su léxico el considerar que colinealidad es un problema entre comillas. Supongan que ustedes tienen un modelo de regresión en el que tienen Y, que creen que depende de un regresor X1 y otro regresor X2. Supongan a su vez que X1 y X2 están altamente correlacionados, ¿ok? Y entonces ustedes, por ejemplo, corren esta regresión y hacen obtienen el número de condicionamiento de Beasley. El número de condicionamiento de Beasley que obtienen es bastante superior a 20, entonces dicen, tengo entre comillas un problema de multicolinealidad. X1 y X2 están altamente correlacionados y por lo tanto me es poco... no puedo decir con precisión cuál es el efecto que X2 tiene sobre Y, no puedo estimar o no puedo hacer inferencia precisa respecto a, por ejemplo, dónde está beta 2. Supongan ahora que ustedes hacen el siguiente ejercicio. Regresionan X2 en X1, ¿ok? Y por lo tanto descomponen X2, el X2 que ustedes observan, en P veces X2, que sería la proyección de X2 en el espacio barrido por X1, más el error gorro de esta regresión, que sería el espacio barrido por el espacio ortogonal a X1. Entonces, B gorro por construcción es ortogonal a X1. ¿Me sigue? Entonces, ustedes es como que si hubiesen corrido una regresión auxiliar de X2 contra X1. ¿Ok? Voy a hacer el siguiente ejercicio, entonces. En lugar del X2 que está acá, voy a sustituir este término de acá, que es la descomposición de X2 en la parte que proyectaba X2 en X1, más la parte que era ortogonal al espacio barrido por X1. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, tengo la misma especificación que tenía antes, solo que en lugar de X2 acá, estoy escribiendo la manera en que he descompuesto X2 como el P veces X1 más M veces, P veces X2, que sería esta parte de acá, más M veces X2, que sería esta parte de acá. ¿Ok? Y recuerden entonces que X1 lo observo y el B gorro era el error de esta regresión. Por lo tanto, por construcción, el B gorro tiene que ser ortogonal a X1. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer simplemente ahora, voy a reordenar esta expresión que tengo acá, expresando una parte en función de X1 y una parte en función del B gorro, donde el B gorro otra vez era el residuo de esta regresión auxiliar de X2 en X1. ¿Sí? Y llamemos entonces Z1 a X1 y Z2 al B gorro. ¿Ok? Y entonces ahora, si yo les presentase, en lugar del modelo original, Y en función de X1 y X2, yo les presentase el modelo de Y en función de Z1 y Z2, ustedes saben, por construcción, porque esto es matemática y algebraicamente equivalente, el estimador del delta 2 de acá, cuando yo corro la regresión de Y contra Z1 y Z2, el delta 2 de acá va a ser exactamente igual al beta 2 de esta regresión original. ¿Sí? Si yo corro esta regresión con X1 y X2, el estimador del beta 2 de esta regresión va a ser exactamente igual al estimador de esta regresión cuando yo regresiono Z1 contra Z2. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Bien. Y por lo tanto, entonces, si ustedes tenían un problema de alta colinealidad acá, y era la razón por la cual no podían hacer inferencia precisa respecto al estimador de beta 2, porque X1 y X2 están altamente correlacionados,
Cuando yo regresione Z1 contra Z2, yo no puedo justificar que tenga imprecisión en la estimación de delta 2, que es equivalente a beta 2, porque haya alta correlación entre los regresores. Porque por construcción, Z1, que era X1, y Z2, que era B gorro, son ortogonales. Entonces, Z1 y Z2 son ortogonales uno del otro. Uno no está correlacionado con el otro. Por lo tanto, no es por colinealidad que no voy a poder decir nada con precisión respecto a delta 2. ¿Por qué no voy a poder decir algo con precisión acá? Porque si es que X2 y X1 son altamente correlacionados, quiere decir que la volatilidad del B, la dispersión del B va a ser muy chica. Y si se acuerdan, una de las cosas que habíamos dicho para poder tener un estimador más preciso de nuestros parámetros era que nos gustaría que nuestros regresores sean, entre comillas, locos, que tengan alta variabilidad. ¿Sí? En este ejemplo, si es que X1 y X2 están altamente correlacionados, la variabilidad del B va a ser muy chica, porque los Bs van a ser en general muy chicos, porque X1 me ayuda a predecir bastante bien a X2. Por lo tanto, la variabilidad del B va a ser, B gorro va a ser muy chica, por lo tanto, la variabilidad del Z va a ser muy chica, y al ser muy chica la variabilidad del Z, no me puede identificar con precisión delta 2, que es exactamente igual a beta 2. Por lo tanto, entonces, acá, la explicación de por qué no he podido hacer inferencia correcta no es colinealidad, o perdón, no es correcta, sino es inferencia precisa. No es colinealidad, sino más bien es baja variabilidad de un regresor. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, entonces, como ven, el problema de alta colinealidad como un problema para no poder hacer inferencia precisa respecto a un parámetro es, en el fondo, equivalente a quejarse, o indistinguible de quejarse, de baja variabilidad de algún regresor. Es decir, en un caso, es que lo que ocurre es que mi X1 y mi X2 están altamente correlacionados y por lo tanto no puedo identificar el efecto independiente de X1 y X2. Es lo mismo que quejarse que alguno de mis regresores está variando poco y por lo tanto tampoco puedo identificar con precisión el efecto que tiene ese regresor sobre el Y. Como ven entonces, no conozco que haya habido un libro de texto que diga el problema de que alguno de mis regresores no es lo suficientemente loco. No existe ese capítulo de texto en un libro de econometría. Sin embargo, curiosamente, sí existe un capítulo de texto donde dice el problema de multicolinealidad o el problema que los regresores están altamente correlacionados. Como les he dicho antes, uno es casi un espejo del problema del otro y uno puede expresarse como un espejo del problema del otro. El hecho de no expresarlo de un modo o de expresarlo del otro no quiere decir que el problema de fondo no sea el mismo. Tanto el problema de alta colinealidad como el problema de baja variabilidad, nos estamos quejando de algo sobre lo cual no tiene sentido quejarse, que es simplemente el que nos ha tocado una muestra en la cual nuestros X están antecorrelacionados o algunos de nuestros X no tienen suficiente variabilidad. Y lo que ocurre en cualquiera de esos casos es que no vamos a poder identificar con precisión el efecto individual de ese regresor. Eso es simplemente lo que ocurre. Sin embargo, ¿los estimadores van a ser consistentes si incluimos todos los regresores, aunque sean estos colineales? La respuesta es sí. ¿Vamos a poder asintóticamente hacer inferencia correcta respecto a los efectos de los estimadores? La respuesta es sí. ¿Vamos a poder estimar consistentemente las matrices de varianza y covarianzas? La respuesta es sí. Obviamente, las matrices de varianza y covarianzas van a ser más infladas de lo que serían si es que los X no están correlacionados. Pero otra vez, eso es quejarse sobre la muestra que nos ha tocado. No nos está diciendo al hacer eso que vamos a hacer inferencia incorrecta. Lo único que nos está diciendo cuando tenemos el problema de colinealidad, entre comillas, es que tenemos que ser lo suficientemente humildes y tener una pausa y madurez como para poder decir, no voy a poder identificar con precisión el efecto que tiene X1 sobre Y o X2 sobre Y. No puedo distinguir bien el aporte de cada uno de ellos, pero sí sé que los dos pertenecen al modelo y si es que excluyo alguno de ellos, voy a, en el fondo, hacer inferencia incorrecta, voy a obtener estimadores inconsistentes. Entonces, prefiero mantener consistencia, prefiero hacer inferencia correcta y reconocer que no puedo distinguir claramente el aporte individual de cada uno de estos regresores. Y lo que va a ocurrir en ese caso es que correctamente los efectos van a tener una varianza mayor y por lo tanto menor precisión respecto al efecto individual que cada uno de ellos tiene. Pero el efecto conjunto va a estar consistentemente estimado. ¿Ok? Bien.
Déjenme entonces ahora pasar a otro de los tópicos que me parece que es relativamente interesante. Yo creo que tal vez no han visto tal vez no hayan ni siquiera visto en su curso de econometría y no vayan a ver en cursos futuros. Que es lo que tiene que ver con análisis de observaciones que son potencialmente influyentes. Una cosa que ocurre es que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un estimador que intenta cometer errores, muchos errores pequeños, en lugar de cometer algún error o un conjunto de errores grandes. Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo de esto, compartiendo la otra pantalla y esperando que podamos que la vean. Vamos a ver si la ven. ¿Ven la pantalla? ¿Pueden escribir sí o no? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, supongan que, otra vez, acá tiene nuestro amigo X, acá tiene nuestro amigo Y, y supongan que ustedes están intentando estimar un modelo en el que tienen esta relación. Las X son altamente volátiles, lo cual es bueno. Recuerden que el problema de colinealidad era un problema en el que, por ejemplo, podría expresarse como un problema de baja variabilidad, por lo tanto no podíamos identificar hacia dónde era el efecto de X sobre Y, pero en este ejemplo tenemos una relación como esta. Entonces ustedes, felices de la vida, hubiesen podido hacer una estimación de esta forma. Supongan ahora que ustedes tienen una observación acá, este punto por acá. ¿Ok? Obviamente una cosa que el estimador OLS no le gusta es que si es que utilizase este como el estimador OLS, no le gusta tener esta recta. ¿Por qué? Porque tendría un error del tamaño de una casa, un ugorro gigantesco acá. Y como no le gustaría tener este ugorro gigantesco, lo que va a tener que hacer es tratar de promediar, porque recuerden que trata de promediar los ugorros en promedio tienen que ser 0, entonces si acá hay un ugorro muy grande, tienen que haber muchos otros que lo compensen al otro lado. Por lo tanto, como no hay ningún otro de este tamaño que lo pueda compensar, entonces este no va a poder ser el estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenga una observación como esta. Y lo que va a ocurrir es que voy a tener que tener, digamos, un estimador como este. ¿Me siguen? Tratando de no cometer un error tan grande, va a tratar de cometer un error más chico acá y va a tratar de compensar áreas por los dos lados para tener un estimador aquí. Y entonces vean que este estimador lo que ha hecho es que obviamente con este estimador, con esta observación, lo que ha ocurrido es que algo que me decía con relativa precisión la relación entre Y y X, ahora con este punto yo en realidad no estoy pudiendo tener un ajuste razonable para nada. No predigo bien lo que está ocurriendo acá, lo que ocurre acá y mucho menos lo que ocurre acá. Entonces, este punto de acá se ha convertido en un punto que es extremadamente influyente. ¿Sí? Es una observación muy influyente, es una observación sobre la cual van a depender fundamentalmente los resultados. Esa es básicamente la idea de lo que estamos viendo, ¿ok? Entonces, el caso en que tenemos observaciones influyentes es el caso en el cual, por ejemplo, el eliminar una de estas observaciones va a afectar radicalmente el resultado de la estimación. Entonces, en el ejemplo que habíamos visto antes, si no había la observación extrema esa, el quitar cualquiera de los puntitos, esos chiquitos que estaban metidos sobre la curva, no tenía efectos radicalmente importantes sobre la estimación. En cambio, si incluíamos o excluíamos ese punto, cambiaba radicalmente la observación, el resultado. Esto es lo mismo que ocurre cuando les había dicho la distribución de ingresos, por ejemplo, si Bill Gates estaba o no estaba, estimaciones robustas, etc. Entonces, una cosa que es muy importante es primero asegurarse de que si es que estamos haciendo una estimación, ¿tenemos o no tenemos este tipo de observaciones? Si tenemos este tipo de observaciones, hay que hacerse preguntas que son importantes. Las preguntas importantes una de esas preguntas es, ¿efectivamente este punto pertenece o no pertenece al modelo? Supongan que en realidad hemos corrido nuestra regresión y encontramos un error del tamaño de una casa, como ese que les acabo de mostrar. Entonces, lo que podemos hacer es ir a ver qué pasó en ese punto. Y encontramos que en realidad nuestro ayudante justamente en ese minuto se había dormido y en lugar de escribir 1, puso un 1 y 80.000 ceros adelante, 80.000 ceros detrás, porque el teclado justamente se durmió, apoyó su cabeza en un 0 y empezó a aparecerle una hemorragia de ceros ahí, por lo tanto, uno revisa el dato y el dato en realidad debería ser 1 y corrigiendo eso, el modelo se salva. Entonces, una de las cosas que puede ocurrir es que esta observación influyente haya sido el resultado de un error humano, y eso ocurre muchas veces. Estas observaciones influyentes se llaman también a veces observaciones aberrantes o a veces también se llaman outlier, que serían
observaciones que están muy fuera de la norma, muy fuera del patrón de la muestra. Entonces, algunas veces lo que ocurre es que esta observación en realidad es un error, es una aberración. Y al ser un error, una aberración, una de dos cosas podemos hacer. Una de esas es obviamente llamar al ayudante, pegarle no una gritadita, pero decirle obviamente un poquito más de cuidado y corregir el problema y listo, ¿no es cierto? Puede ser también que lamentablemente el ayudante se haya ido, haya quemado la base de datos y por lo tanto nosotros sabemos que la observación está mala, pero, y por lo tanto no es correcto ese punto. Por ejemplo, el ayudante escribió algo en miles de millones de dólares y en realidad debería haberlo escrito en miles de trillones de dólares, por decir algo, y por lo tanto sabemos que es un problema de escala, pero no estamos seguros, y por lo tanto sabemos que ese punto en realidad no pertenece al modelo. Entonces, cuando ese punto no pertenece al modelo, lo que deberíamos hacer para corregirlo es una de dos cosas. La opción 1 es justamente cuando encontramos un punto que está tan fuera de norma, algunas personas que ya han visto el problema de las dummies, agarra y decide correr una regresión y dice, mira, es que acá ocurrió un evento extremo, extraño, yo qué sé, entonces voy a colocar una dummy para este punto. Y al colocar una dummy para ese punto, lo que va a ocurrir es que esa dummy va a comerse todo el efecto. Y en el gráfico que les había presentado antes, la regresión va a seguir siendo la que teníamos antes y lo que va a hacer es que va a colocar ese punto con la dummy ajustada sobre la regresión. Hacer eso es equivalente a simplemente descartar esta observación. Por eso es que muchas veces nosotros podemos tener muchas historias, entonces observamos un punto raro y decimos, sí, es que justamente en este punto el coronavirus, o justamente en este punto la política monetaria hizo esto, o justamente en este punto Concepción tuvo este problema, o justamente en este punto Mauritania tuvo no sé qué cosas. Siempre vamos a tener una historia por la cual creemos que ese punto extraño no pertenece al modelo. Y colocamos una dummy para hacer eso. Obviamente, colocar una dummy para hacer eso es, desde mi punto de vista, intelectualmente más deshonesto que simplemente descartar ese punto y colocar un pie de página diciendo, en realidad, podemos tener la historia que queramos respecto a este punto, pero yo garantizo dos cosas. La primera cosa es que este punto en realidad es incorrecto. Este punto no pertenece a la muestra. Este punto no me ayuda para predecir la relación que hay entre Y y X. No puedo tal vez explicar por qué, o tendré una explicación si quieren. No me importa la explicación. Pero tengo una razón por la cual no puedo hacer esto, ¿sí? No pertenece a la muestra. Y la segunda es garantizar justamente eso. Garantizar que meter la dummy, sacar el dato, que me parece más honesto intelectualmente, sacar ese punto, me garantiza que ese punto no me explica nada, que nunca ese punto va a volver a ocurrir. Es decir, que ese punto no pertenece al modelo. Porque si ese punto perteneciese al modelo, quiere decir que, por ejemplo, es posible que alguna vez hay alguna, y esto ocurre muchas veces. Vean un ejemplo que ocurre cuando dejamos que un estadístico o un procedimiento estadístico se haga cargo de nuestros datos. Lamentablemente muchas veces ocurre eso. Hay muchos algoritmos que tratan de estimar o predecir o encontrar estas cosas que se llaman los outliers, ¿no es cierto? Entonces ustedes han debido ver probablemente alguna vez en su curso de estadística, los que quieran pueden escribir en el texto si es que alguna vez han escuchado el término y lo han visto. Pero hay varias cosas que se tratan de hacer. Por ejemplo, un detector de outliers, simplemente construir, escríbame el que quiera si es que lo ha visto. Y el que no lo ha visto nunca, póngame no. Pero muchas veces lo que ocurre es que estiman lo que llaman el rango intercuantil. No sé si han escuchado hablar de eso, que es simplemente el rango mediante el cual uno construye los puntos que están en distintos cuartiles, relaciones que hay entre los distintos cuartiles. Y tiende a considerar como outliers, observaciones extremas, a los puntos que están fuera de este rango intercuantil. Y muchas veces en los libros de estadística, obviamente los estadísticos no saben, no tienen por qué saber economía o econometría, pero por la misma razón no hay que tomarlos muy en serio muchas veces, es que estos señores dicen, bueno, si tenemos una observación extrema, elimínela. Y entonces usted hace inferencia maravillosa. Mucha gente hace eso. Simplemente agarra y, por ejemplo, tiene datos del tipo de cambio real, tiene datos de precios de las acciones, encuentra observaciones extremas y las elimina. Y estima el modelo eliminando las observaciones extremas. Hace un modelo hermoso, tiene un modelo muy bonito, y después de una crisis tremenda, y una crisis tremenda es una realización dentro de una cola, la cola desfavorable, por ejemplo, y uno lo critican porque no ha sido capaz de tener un modelo que prediga la crisis. Bueno, la respuesta intelectualmente correcta es, bueno, es que yo soy lo suficientemente flojo, y le he creído un estadístico, como para eliminar
de mi muestra justamente los puntos en los que en el pasado hubo una crisis. Y por lo tanto, yo he eliminado la posibilidad de modelar la crisis. Porque yo he asumido cuando he eliminado ese punto, creyendo al estadístico, que ese punto no pertenecía al modelo, que ese punto tenía probabilidad cero de volver a ocurrir en el futuro. Si es que yo no estoy seguro respecto a si es que ese punto puede volver a ocurrir en el futuro, ese punto es tremendamente importante, porque ese punto me está diciendo que con alguna probabilidad pueden ocurrir cosas en los extremos de las colas. Lo que va a ocurrir es que obviamente el estimador del S no va a ser el estimador que voy a necesitar utilizar o que voy a deber utilizar en ese caso, pero eso no implica que debiese descartar ese punto. Vamos a discutir qué hacemos en estos casos o cómo estimamos estos casos un poco más tarde. Lo que quiero simplemente es que quede en su retina y quede en su memoria el recordar que el hacer este tipo de cosas, de simplemente mecánicamente definir una variable, una observación como una observación outlier y sacarla, puede tener costos tremendamente importantes. ¿Ok? Entonces, déjenme decirles la primera cosa respecto a cómo podemos detectar observaciones influyentes, ¿ok? Lo que voy a hacer simplemente decir, voy a definir el beta gorrito supra t, que tienen ahí entre paréntesis, el estimador del beta gorro, si es que ustedes obtienen la regresión eliminando una observación, eliminando la observación t. Entonces, por ejemplo, si tienen 100 datos, entonces lo que ustedes hacen es, estiman el beta gorro con toda su muestra, y eso le llaman el beta gorro original, ¿no es cierto? El beta gorro con toda la muestra. Y lo que hacen después es obtienen un beta gorro quitando solamente el primer dato y estiman la regresión con los 99 restantes. Después reincorporan el primer dato, pero ahora quitan el segundo dato y vuelven a estimar el modelo con 99 observaciones, quitando ahora la segunda. Y lo hacen con la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Entonces, corren 100 regresiones en este caso, porque tienen 100 observaciones, donde en cada una de ellas van eliminando solo una observación, de a una. Lo que va a ocurrir es que vamos a poder decir que la diferencia entre el beta gorro que sale eliminando la observación T y el beta gorro que tienen con la muestra completa, se puede expresar de este modo. Intenten, por favor, demostrar que esto es así. Intenten demostrar que esto es así. Donde este P sub T chiquitito es simplemente el P sub T que tenemos de justamente la regresión de nuestra, el componente T, o sea, de la matriz P, si se acuerdan, la matriz P, nuestra X transpuesta, X inversa, X, esa matriz, la matriz de proyección, sería el componente T de la diagonal de la matriz P. O sea que como la matriz P era una matriz de dimensión T por T, ¿sí? El P sub T de acá, que sería simplemente el que necesitamos para obtener esta parte de acá, sería el de, yo qué sé, si estamos en la observación 8, sería el componente 8, o sea, fila 8, columna 8 de la matriz P. Y con eso obtenemos esta parte de acá. Traten de demostrar que efectivamente eso es así. ¿Ok? Y entonces lo que va a ocurrir es que la diferencia entre el beta gorrito quitando la observación T y el beta gorro quitando con toda la muestra va a depender implícitamente de P. Recuerden otra cosa que habíamos dicho respecto a la matriz P, si se acuerdan. La matriz P era una matriz que tenía rango K, ¿se acuerdan? Y todos los eigenvalues de nuestra matriz P eran K1 y T menos K ceros. Si recuerdan, esto lo demostramos o lo discutimos en el primer tema en el que estamos discutiendo las propiedades de la matriz P y de la matriz N. Por lo tanto, la suma de los P sub T, que sería la suma de la diagonal de la matriz P, va a ser igual al rango de la matriz P, que es rango K, ¿sí? Y a su vez también se puede mostrar, obviamente, que cada uno de los P sub T va a estar entre 0 y 1, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, entonces, dado que la suma de los P sub T es K, si nosotros sacamos el promedio de los P sub T, o sea, dividimos esto por T, el promedio de los P sub T va a ser exactamente igual a lo que habíamos definido antes como el coeficiente de saturación, que era el número de parámetros estimados sobre el tamaño de muestra. Por lo tanto, en promedio, los P sub T van a ser K sobre T. Entonces, en el ejemplo anterior, supongo que tienen 5 regresores y tienen 50 parámetros, entonces el promedio de los P sub T va a ser un décimo. 5 dividido 50, perdón, 5 regresores y 50 observaciones, ¿sí? Entonces va a ser un décimo, sería el promedio de los P sub T, ¿sí? El P sub T promedio va a ser un décimo en este caso, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente mostrarles cómo podría uno
detectar una observación extrema si es que no lo va a hacer al ojo. Acá tengo un ejemplo de esto. Esta es la relación entre la tasa de política monetaria y la tasa de crecimiento de la economía. Si ustedes observan, la relación parecería que no hay ninguna relación entre la tasa de crecimiento de la economía y la tasa de política monetaria del Banco Central. Pero la relación es débilmente negativa si es que ustedes incluyen un punto, este punto de acá. Y este punto de acá fue un punto en el cual durante un periodo muy, muy corto el Banco Central decidió subir abruptamente la tasa de interés. ¿Ok? Y justamente fue un periodo en el que además estaba coincidiendo con un periodo bajo de crecimiento y por lo tanto esta fue una sorpresa que no sabemos y que típicamente probablemente no se debió al efecto de la política monetaria, sino a la política monetaria respondiendo a una crisis externa que estaba viniendo o que creían que estaba viniendo. Entonces, si es que quitamos este punto, la relación es bastante menos precisa respecto a la relación entre las dos variables. Si es que yo, y si es el ejercicio que he hecho acá, de ir estimando los betas, quitando cada una de las observaciones, como hemos dicho, el promedio de los betas debería ser A sobre T. Entonces, acá lo que tengo dibujado es el P sub T, ¿sí? El P sub T para cada uno de los datos, y lo que podemos ver acá es que el P sub T para cada uno de los datos es más o menos cercano al K sobre T, pero que tenemos un punto que es tremendamente alejado, que es obviamente este punto de acá. Entonces, este punto de acá es claramente una observación influyente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo simplemente dibujase para cada observación que yo tengo, entonces tengo el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y dibujo, acá tengo los periodos, por ejemplo, y acá tengo el P sub T obtenido quitando la observación 1, la 2, la 3, la 4, la 5, lo que debería ocurrir es que todos los P sub T deberían estar más o menos ordenados en torno a K sobre T, donde K sobre T era el coeficiente de saturación. Si es que yo tengo algún punto o algunas observaciones que están muy alejadas, entonces yo sé que esas observaciones van a ser observaciones que van a ser influyentes, ¿ya? Van a ser observaciones influyentes. Y ahora viene la pregunta de verdad. La pregunta de verdad, una vez que yo sé que esta observación es influyente, la pregunta es, ¿esta observación pertenece o no pertenece al modelo? Es decir, yo debería descartarla o meter una dummy específica para esta, si es que les gusta meter las dummies, como me parece que les dije en algún momento. ¿Cuántas dummies metemos en una regresión? Es una proxy relativamente razonable de cuán ignorantes somos respecto a un problema. Si tenemos una ensalada de dummies, es que sabemos muy poco de un problema. En el ejemplo que tenemos acá, es que si es que nosotros incorporásemos esta observación, sabemos que esta observación va a afectarnos radicalmente el resultado. Sabemos que este punto va a definir todo lo que estamos obteniendo y que probablemente entonces deberíamos tratar de encontrar un método que sea robusto a la presencia de esta observación. O podemos considerar que, o podemos dar la garantía explícita de que este punto de acá es un punto que fue una locura, que nunca más va a ocurrir en la vida y que fue simplemente algo que fue un descuido o lo que sea, y que este punto no ocurrirá nunca más. Y si este punto no ocurrirá nunca más, entonces yo lo elimino, coloco una dummy, da lo mismo. Pero yo estoy garantizando que nunca más va a ocurrir. Cuidado con que mañana ocurra algo parecido a esto y me digan, claro, es que tu modelo es un modelo que no sirve, tu teoría es una teoría ridícula porque con tu modelo no has podido predecir esto. Bueno, no he podido predecir esto en buena parte, ¿por qué? Porque yo implícitamente he decidido ignorar este problema. Y la manera más ridícula de culpar una teoría de que no puede dar una respuesta a una pregunta es que la teoría de entrada descarte la existencia de ese problema. Una teoría no va a poder explicar un problema si es que cree que ese problema no puede existir. Por lo tanto, obviamente, la decisión de quitar o no quitar una variable potencialmente influyente es no trivial. Bien, ¿estamos de acuerdo? Todos. Quiero que recuerden esta parte de acá porque vamos a volver a esta parte de acá más tarde cuando estemos hablando de estimadores robustos a la presencia de observaciones extremas, observaciones aberrantes o potenciales outliers, que vamos a discutir más tarde en el curso. Bien, lo que me gustaría ahora es concentrarme en un tema que yo considero crucial. Lo considero crucial porque es lo que define a un adulto, entre comillas, en la práctica de economía o de econometría respecto a un principiante o un aficionado. Lo que típicamente nos han enseñado en nuestros cursos de econometría es, supongo que ustedes tienen un modelo en que Y depende de X a través de beta más U, ¿no es cierto? Alguien nos ha dicho que este es el modelo.
Y lo que tenemos que hacer es simplemente, dado el modelo, estimar los parámetros y hacer inferencia respecto a los parámetros y tratar de testear alguna hipótesis, etc. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero en la vida real, nadie es lo suficientemente generoso como para decirnos eso. Nadie es lo suficientemente general como para decirnos cuál es el modelo correcto. Y nosotros sabemos, por la discusión que hemos tenido hasta ahora, que obviamente hay costos y beneficios con incluir variables irrelevantes o excluir variables relevantes, ¿no es cierto? Inclusión de variables irrelevantes no tiene costos en términos de consistencia, pero sí tiene costos en términos de eficiencia. Voy a ser innecesariamente impreciso respecto a los efectos que tienen los X sobre Y, si es que innecesariamente incluyo variables adicionales que no pertenecen al modelo y que además potencialmente estén correlacionados con los regresores que he incluido, como hemos visto. Eso es un caldo de cultivo para hacer inferencia imprecisa. Entonces, yo estoy innecesariamente creándome un problema, entre comillas, de colinealidad, incluyendo variables irrelevantes. Pero puede que yo quiera hacer eso, porque yo sé que las penas del infierno me caen si es que yo excluyo variables relevantes. Y las penas del infierno son potencialmente más satánicas si es que excluyo variables relevantes que están correlacionadas con los regresores, como hemos visto antes. Si excluyo una variable relevante que es ortogonal a los demás regresores, no voy a tener efectos respecto a consistencia del estimador, como hemos visto antes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, excluir variables relevantes es muy costoso, e incluir variables irrelevantes es también costoso en términos de eficiencia y en términos de precisión. Y puede ser que empiece a decir cosas medio cantinflescas, donde no puedo decir con mucha precisión qué está ocurriendo, simplemente porque innecesariamente he incluido variables irrelevantes que están correlacionadas con las que debiese haber incluido. ¿Ok? Entonces, en la vida real, lamentablemente, Dios no es lo suficientemente generoso como para decirme, estas son las X que tienes que incluir y estas son las X que tienes que excluir. No tenemos eso. Y la teoría económica muchas veces también es un poco imprecisa respecto a cuáles son las variables que debemos incluir o no. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos saliendo del modelo, saliendo del contexto en el cual tenemos que estimar un modelo para el cual conocemos la especificación, entramos al contexto en el cual tenemos que discutir problemas de forma funcional, cómo escoger la forma funcional y cómo escoger o cómo seleccionar entre modelos. ¿Ok? Y por lo tanto, la pregunta que nos queremos responder no es la pregunta esta, la pregunta de ¿cuál es el modelo correcto para Y? Esta es una pregunta que no está bien hecha, porque obviamente nunca vamos a saber cuál es el modelo correcto para Y. Sabemos que todos los modelos son incorrectos para Y. La pregunta que sí está bien fundamentada y es precisamente, y puede responderse con relativa precisión, es si usted tiene un conjunto de K potenciales regresores y usted está interesado en describir la esperanza condicional de Y en X, y considera que la esperanza condicional de Y en X depende linealmente de estos regresores, ¿sí? Linealmente en parámetros de estos regresores, ¿qué regresores debiese incluir? Esa pregunta sí está bien colocada y esa pregunta sí va a poder tener una respuesta. Entonces, ¿debiésemos incluir solamente X1? ¿Debiésemos incluir solamente X2? ¿Debiésemos incluir X1 y X2? ¿O qué X1 y qué X2 debiésemos incluir? ¿Ok? Entonces, déjenme partir simplemente con un caso, y lo que voy a hacer simplemente, obviamente, mostrarles que este caso es lo suficientemente general como para poder aproximar cualquiera de los casos que vamos a ver en la práctica en otros momentos, ¿ok? Entonces, supongan que Y puede potencialmente depender de un conjunto de regresores X1 y X2, ¿ok? ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es simplemente voy a comparar lo que voy a llamar modelos que van a ser modelos anidados. Y un modelo se llama un modelo anidado o un modelo anida al otro cuando un modelo es un caso general del otro. Entonces, un modelo es anidado en otro cuando un modelo es un caso particular de otro. Entonces, en el ejemplo que tengo acá, esta M chistosa es simplemente decir, el modelo 1 es este y el modelo 2 es este otro. ¿Ok? Entonces, acá, a diferencia de lo que hemos dicho antes, no sabemos cuál es el modelo correcto. Antes, por ejemplo, decía, cuando estamos discutiendo variable irrelevante incluida, entonces decíamos, el modelo correcto es el M1 y estimamos el modelo 2 incorrectamente, porque X2 no debería pertenecer al modelo porque los beta 2 son 0. ¿Sí? Esa sería variable relevante e irrelevante incluida. O podemos decir, el modelo 2 es el correcto y el modelo 1 es el modelo estimado. Este sería el caso en el que excluimos una variable relevante. Pero ese sería el caso en el que sabemos, entre comillas, cuáles son los efectos que van a tener y cuál es el modelo correcto. Supongan que ustedes no son Dios y no saben cuál es el modelo correcto.
y ustedes están teniendo que escoger entre quedarse con el modelo 1 o quedarse con el modelo 2. El modelo 1 solamente incluye x1 y el modelo 2 incluyen, además de x1, a x2. ¿Ok? Pero no saben cuál de estos dos es el modelo correcto. Obviamente, el modelo 2 anida al modelo 1 porque el modelo 2 es correcto cuando beta 2 es 0. Y el modelo 1 es un modelo anidado por el modelo 2 porque obviamente con beta 2, 0 acabamos con el modelo 1 si partimos con el modelo 2. ¿Sí? ¿Ok? La pregunta entonces que estoy intentando responder es, si no sabemos cuál de estos dos modelos es el correcto, ¿cómo podemos escoger entre estos dos modelos? ¿Ok? Me gustaría, antes de esto entonces, discutir algunos conceptos respecto a cómo vamos a definir cómo escoger modelos. Entonces, lo que voy a discutir es criterios de selección de modelos, cómo podemos seleccionar entre modelos. Y como les decía antes, esto que estoy diciendo acá, esto que ustedes lo conocen como subconjunto, digamos, acá lo estamos diciendo simplemente como el modelo 1 es un caso particular del modelo 2 o el modelo 1 está anidado en el modelo 2. Y por lo tanto, entonces, el modelo 2 es correcto solamente si es que beta 2 es distinto de 0. Si es que beta 2 es 0, el modelo 1 es el correcto. ¿Ok? Voy a asumir otra vez, ahora, voy a imponer el supuesto. No necesito imponer este supuesto porque vamos a discutir, no vamos a discutir en este curso, pero puede demostrarse que asintóticamente lo que estoy presentándoles ahora también se va a justificar si es que tomase un criterio distinto al que vamos a adoptar acá. Pero voy a asumir ahora, simplemente para hacer la vida simple, que estamos en el modelo en que los U's son homosedásticos y además que los U's son normales. ¿Ya? Si los U's no son normales, gran parte de lo que estoy discutiendo va a seguir funcionando por teoría asintótica que vamos a discutir o que podemos elaborar un poco más tarde si lo desean. ¿Ok? Bien, suponen entonces que ustedes estiman el modelo 1 y o estiman el modelo 2. Y al estimar el modelo 1, obtienen el beta 1 gorro con el modelo 1 y obtienen los errores, que vamos a llamar los U gorro 1, que serían los U gorros de estimar el modelo 1. Y si estiman el modelo 2, en el que incluyen, además de x1, las x2, y obtienen los beta gorros, vamos a llamar a U gorro sub 2 al estimador de los U's gorros, los U gorros del modelo 2. ¿Ok? Y vamos a llamar sigma cuadrado gorro 1 al estimador de la varianza de los errores con el modelo 1 y sigma cuadrado gorro 2 al estimador de la varianza de los errores con el modelo 2. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a tratar de discutir entonces son criterios mediante los cuales podríamos quedarnos con el modelo 1 o quedarnos con el modelo 2. Y vamos entonces a llamar a estos procedimientos, a estos algoritmos, a estas reglas que van a ser dependientes de datos, a estos procedimientos, vamos a llamarlos los criterios de selección de modelos. Y entonces vamos a llamar M gorro, este M gorro chistoso, lo vamos a llamar a la elección que tomamos. Entonces, por ejemplo, la elección que podemos tomar es estimado el modelo 1 o estimado el modelo 2, decir, me quedo con el modelo 1 o me quedo con el modelo 2. ¿Ok? Y por lo tanto acá, lo único que puedo decir es, la regla que tengo es simplemente, escoja entre el modelo 1 y el modelo 2. Y entonces mi regla me va a decir, bueno, me quedo con el modelo 1, que sería este caso, o me quedo con el modelo 2. ¿Ok? Lo que voy a tratar de convencerlos es que las maneras en las que debemos tratar de abordar esta pregunta es tratar de abordar esta pregunta intentando tener una respuesta que sea consistente en el sentido de que escojamos el modelo correcto con probabilidad 1 a medida que la muestra se haga arbitrariamente grande. Es decir, si el modelo 2 es el modelo correcto, condicional a que el modelo 2 es el modelo correcto, la probabilidad de que escojamos el modelo 2 converja a 1 a medida que la muestra sea arbitrariamente grande. Y la probabilidad de que escojamos el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, converja a 1 si es que el tamaño de muestra es arbitrariamente grande. ¿No sé? La probabilidad entonces de equivocarnos en la selección del modelo con nuestro criterio de selección sea 0 a medida que la muestra converja a 0 a medida que la muestra vaya haciéndose grande. ¿Ok? Eso es lo que queremos. Queremos entonces encontrar un criterio con el cual escojamos correctamente el modelo a medida que la muestra sea arbitrariamente grande. Pregunta, antes de seguir avanzando, pregunta. Y tal vez sería un buen momento para que quienes no hayan dormido todavía traten de responder esta pregunta. ¿Ok? Pregunta, ¿qué se les ocurriría si es que tienen que estimar, si es que les dicen, mira, yo no sé si el modelo correcto es el modelo 1 o el modelo correcto es el modelo 2? Dígame, ¿qué
¿Qué manera de escoger entre el modelo 1 y el modelo 2 se les ocurre? Algunos que estén interesados en presentarnos algunas respuestas. ¿Qué maneras intuitivas podríamos tener entre escoger entre el modelo 1 y el modelo 2? Corriendo las regresiones del modelo 1 y corriendo la regresión del modelo 2. ¿Ok? Cristian nos dice hacer un test, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Con respecto a los coeficientes beta 2 del modelo 2. Perfecto. Excelente, Cristian. Matías, respondiendo a la pregunta también, diciendo, obviamente, evaluando si es que los beta 2 son estadísticamente significativos. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? R cuadrado más grande, pero no creo. Bien, Agustín, me parece muy bien. Que no creas. Justamente lo que vamos a mostrar. ¿Hay alguien más que tiene otra idea? La idea de Agustín, que Agustín correctamente descartó, es una idea que a alguien se le puede ocurrir. Criterios de información, dice nuestro amigo Carl, que probablemente Carl, ¿respondes esto porque ya has leído el apunte o porque ya lo has visto en alguna materia? Ha leído. Bien, Carl está adelantado. Excelente. Bien. Entonces, si no hay más, vamos a intentar partir por la primera manera en que nos han dicho que podríamos intentar responder esta pregunta. ¿Cuál sería la primera manera? La primera manera sería justamente tratar de escoger el modelo que tenga la mejor bondad de ajuste, entre comillas. Entonces, cogemos el modelo que mejor ajuste los datos. Corremos la regresión con el modelo 1 y corremos la regresión con el modelo 2. ¿De acuerdo? Y nos quedamos con el modelo que mejor ajuste, entre comillas. ¿Qué ajuste podría ser? Bueno, alguien podría decir, escoge el modelo que nos entregue la menor suma de cuadrados de los residuos. Escoge el modelo que tenga el U gorro transpuesto a U gorro más chico, o que tenga, que es lo mismo, el modelo que tenga el signo cuadrado gorrito más chico, entre el modelo 1 y el modelo 2. Alguien podría decir, como uno de sus compañeros decía, Agustín me parece, que escojo el modelo con el R cuadrado más chico. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, escoger el modelo con el R cuadrado más chico, ¿se acuerdan? El R cuadrado era 1 menos la suma cuadrada de los residuos, dividido la varianza estimada de la variable dependiente. Como la variable dependiente es la misma en el modelo 1 que en el modelo 2, entonces esta parte de acá va a ser la misma y por lo tanto escoger el modelo que tenga la suma cuadrada más chica va a ser exactamente igual que escoger el modelo que tenga el R cuadrado más grande. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y a su vez, no les pido que lo demuestren por ahora, pero lo vamos a demostrar un poquito más tarde, si además los U's del modelo de acá asumimos que son normales, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a ser equivalente al estimador de máxima resolvitud, o lo vamos a llamar más apropiadamente después cuasi máxima resolvitud o pseudo máxima resolvitud, bajo el supuesto normalidad. Y por lo tanto alguien podría decir, bueno, escoja el modelo que nos maximice la log latitud, o el logaritmo de la función de resolvitud, que seguramente han visto algo de máxima resolvitud en su curso de estadística. Vamos a volver a máxima resolvitud un poco más tarde en el tópico 6, creo, no me acuerdo. Creo que es el último tópico que vamos a discutir. Sí, el último tópico va a ser el de máxima resolvitud. ¿Ok? Y entonces vamos a demostrar que efectivamente esto es así. Cualquiera de estos criterios, escoger el modelo que tenga la suma cuadrada de los residuos más pequeña, el R cuadrado más grande, o la log latitud más grande, son criterios que son criterios obviamente inconsistentes. ¿Por qué son obviamente inconsistentes? Porque quiero que recuerden una cosa. Habíamos dicho que si ustedes tienen un modelo con K regresores y meten un regresor adicional, la suma de los residuos va a ser siempre menor o igual que cuando ustedes excluyeron ese regresor, aunque ese regresor no pertenezca al modelo. ¿Sí? Si ustedes meten el peso de paraguas en Singapur, la precipitación pluvial en el Congo belga, los resultados de Colo-Colo en la Copa América o en la Copa Libertadores del siglo pasado, lo que quieran, cualquier regresor que ustedes metan va a aumentar el R cuadrado, va a aumentar la log latitud y va a disminuir la suma de los residuos. Y por lo tanto, siempre va a escogerse el modelo más grande. Entonces, en el ejemplo acá, si ustedes estiman el modelo 1 y estiman el modelo 2, el R cuadrado del modelo 2 va a ser siempre mayor o igual que el R cuadrado del modelo 1. La suma de los residuos del modelo 2 va a ser siempre menor o igual que la suma de los residuos del modelo 2. El sigma cuadrado gorro del modelo 1 va a ser siempre mayor o igual que el sigma cuadrado gorro del modelo 2. La log latitud del modelo 2 va a ser siempre mayor o igual que la log latitud del modelo 1 y por lo tanto siempre voy a escoger el modelo 2. Y por lo tanto, si el modelo 2 es correcto, obviamente con probabilidad 1 voy a escoger el modelo 2 porque siempre estoy escogiendo el modelo 2. Si el modelo 1 es el correcto, la probabilidad de escoger el modelo 1 es 0. Y por lo tanto, obviamente, si el modelo 1 fuese el correcto,
escoger el modelo basado en criterios de bondad de ajuste es una pésima idea. Y por lo tanto, otra vez, el R cuadrado nos demostró ser inútil también en este caso. No nos sirve tampoco para escoger entre modelos. Y si es que alguien le dice que su modelo es mejor que el suyo porque tiene un mejor R cuadrado, ustedes lo van a mirar con, obviamente, cariño, pero le van a explicar que no tiene sentido, que uno va a poder escoger siempre el R cuadrado. Muy bien. Agustín nos dice ahora, Agustín viene Agustín viene con buen instinto, pero no ha leído el apunte, se nota, porque Agustín viene con, ¿qué tal si escogemos en lugar del R cuadrado, el R cuadrado ajustado o el R cuadrado de Taylor, que habíamos presentado ya en el primer apunte también? Vamos a mostrar que escoger el R cuadrado corregido o el R cuadrado ajustado tampoco nos garantiza consistencia, por lo tanto tampoco es un criterio consistente de selección de modelos. ¿Okay? Vamos a tratar de demostrar eso, si nos da tiempo, en este momento, al acabar esta clase. Si no, vamos a tener que demostrarlo en la próxima clase, en la del jueves. Bien, partamos entonces con el otro criterio que alguien nos presentó ya, que sería como el obvio, ¿no es cierto? Si yo estoy estimando este modelo, con el modelo 1 es el correcto cuando beta 2 es 0, bueno, ¿por qué no estimo el modelo 2 y testeo si beta 2 es 0? Si estadísticamente yo rechazo la nula que beta 2 es 0, entonces me quedo con el modelo 2, y si no rechazo la nula que beta 2 es 0, entonces me quedo con el modelo 1. ¿Sí? Esto parecería ser razonable, porque obviamente yo sé que el modelo 1 es el correcto cuando beta 2 es 0. Y acá quiero que por un minuto tomemos una pausa, porque es necesario que distingamos entre el problema de hacer inferencia versus el problema de seleccionar entre modelos. Cuando hacemos inferencia, lo que estamos diciendo es, si recuerdan, yo tengo como hipótesis nula que el modelo 1 es el correcto. Mi hipótesis nula es que el modelo 1 es el correcto. Y solo cuando la evidencia sea aplastantemente contraria a la nula, o sea, solo cuando yo encuentre que es muy difícil rechazar la hipótesis nula que beta 2 es 0, solamente en ese caso voy a decir, ok, tal vez beta 2 no es 0 y tal vez el modelo correcto sea M2. ¿Sí? Lo que hago yo cuando hago cuando hago inferencia, es que yo tengo un orden, una predilección. Yo prefiero el modelo 1 que el modelo 2. Entonces, si por ejemplo, estuviesen escogiendo entre hijos, ustedes tienen un hijo predilecto. Les gusta más el hijo 1 que el hijo 2. El modelo 1 le tiene más cariño al modelo 1 que al modelo 2. Y solamente van a irse con el modelo 2 cuando el modelo 1 haga demasiadas barbaridades. Si hace barbaridades más o menos, aunque el modelo 2 se comporte espectacularmente bien, ustedes prefieren quedarse con el modelo 1. Cuando hacen inferencia, ese es el nombre del juego. Ustedes prefieren el modelo chico. Les gusta la parsimonia. Les gusta la explicación teórica simple. Solo van a ser compleja cuando sea necesario. Por lo tanto, parten con defendiendo el modelo chico. Eso es cuando hacen un test de hipótesis. Cuando estamos con un criterio de selección de modelos, ustedes están en el mundo más moderno, en el que dicen que no tienen predilección por sus hijos. Tienen el hijo potencial, el modelo 1 y el modelo 2, y no quieren tener ninguna predilección. No quieren tener favoritismos. No quieren preferir al modelo 1 que al modelo 2. Entonces, quiero que quede claro esto. Selección de modelos es distinto a inferencia. En selección de modelos no tenemos a priori un prejuicio. Cuando hacemos un test de hipótesis, tenemos un prejuicio y lo defendemos. Y no tenemos ninguna vergüenza en defenderlo. Cuando estamos en modelos de selección, somos agnósticos respecto a la relación que hay entre Y y los X, y lo que queremos es encontrar una manera consistente de escoger el modelo correcto. No estamos diciendo que preferiríamos que el modelo correcto sea el modelo más chico. Estamos diciendo, no tenemos ningún juicio a priori respecto a cuál debería ser el modelo y queremos encontrar un criterio consistente para seleccionar entre modelos. ¿Ok? Bien. Déjenme entonces volver un segundito a esta historia. Supongan entonces que yo quiero testar la hipótesis nula que los beta 2 son 0. ¿Sí? Si yo quiero testar la hipótesis nula que los beta 2 son 0, entonces yo podría hacer, dado que los beta 2 son un conjunto de regresores, ¿no es cierto? Que tienen dimensión K sub 2, por ejemplo, pueden ser 3 o 4 variables metidas acá. Entonces yo podría hacer el test corriendo la regresión de Y contra X1 y X2 y testar la hipótesis que los beta 2 son 0. ¿Cómo puedo hacer eso? Tomo la suma cuadrada de los residuos del modelo no restringido, tomo la suma cuadrada de los residuos del modelo restringido
y hago un test para evaluar si es que los beta 2 son 0, tomando la suma del modelo no restringido, etc. Hagan eso para un test de Wald. Entonces, demuestren que si yo quiero testear la hipótesis nula, que los beta 2 son 0, el test de Wald, que tiene distribución asintótica chi cuadrado, si es que yo no sé que los usos normales, va a adoptar esta forma. Demuestren que efectivamente esto es así. ¿Ya? El test que hemos discutido en las clases 1, cuando hemos discutido cómo hacemos una inferencia para un conjunto de restricciones lineales, ¿se acuerdan? De Q transpuesta beta igual a C. Yo puedo expresar esto como un Q transpuesta beta igual a C. Demuestren cuál es el Q transpuesta beta y cómo podrían hacer ese test de hipótesis, ¿no es cierto? Y van a demostrar que van a llegar a esta expresión de acá, ¿ok? Entonces, este es un test de Wald para evaluar la hipótesis nula que los beta 2 son 0, ¿sí? Asintóticamente, si es que la hipótesis nula es correcta, y por eso es muy importante esto que estoy diciendo esto. Si la hipótesis nula es correcta, entonces asintóticamente este W sub T va a tener una distribución chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad, donde K sub 2 era el número de parámetros que estaban en beta 2, el número de regresores que tenía X2, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esta es la manera en que yo quiero testear esta hipótesis nula. Entonces, si el modelo 1 es el correcto, yo sé que W sub T tiene una distribución chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad. Por lo tanto, cuando el modelo 1 es el correcto, a mí me gustaría cometer errores tipo 1, que sería rechazar el modelo 1 cuando el modelo 1 es el correcto, con relativamente baja probabilidad. Y por lo tanto, la manera en que yo hago esta hipótesis es simplemente calculo el valor, tengo el valor calculado y escojo un crítico con el cual comparar, ¿no es cierto? Si es que el valor calculado es mayor que el crítico, rechazo la nula. Si es que el calculado es menor que el crítico, no rechazo la hipótesis. Como yo no quiero cometer errores tipo 1, con mucha frecuencia, porque cuando yo creo que el modelo 1 es el correcto, me gustaría cometer errores tipo 1 con baja probabilidad, entonces voy a escoger un crítico tal que tenga baja probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, puedo escoger un crítico al 0.99999 o al 0.00001%. ¿Me siguen? Lo que estoy diciendo con eso es que estoy dispuesto a cometer error tipo 1 en 0.00001% de los casos. Cuando el modelo 1 es el correcto, yo voy a rechazar el modelo 1, aunque el modelo 1 es el correcto, pero con muy baja probabilidad. Obviamente, esa baja probabilidad la quiero hacer muy cercana a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando el modelo 1 es el correcto, escoger el modelo 1 con probabilidad cercana a 1. Ojalá tendiendo a 1, ojalá yendo a 1. Y por lo tanto, voy a escoger un valor, un nivel del test que sea un nivel que haga que cometa errores tipo 1 con muy baja probabilidad, ¿sí? Pero lamentablemente, como hemos discutido antes, si yo no sé si el modelo 1 es el correcto y el modelo 1 no es el correcto, cuando yo evite cometer errores tipo 1 con alta probabilidad, yo no quiero cometer errores tipo 1, la probabilidad de cometer errores tipo 1 sea muy baja, lo que va a hacer es que yo voy a ocurrir un valor crítico que va a ser tremendamente grande y por lo tanto haga muy difícil rechazar la hipótesis nula. Pero si es que la hipótesis nula es incorrecta, o sea, si el modelo 2 es el correcto, la probabilidad de cometer error tipo 2 va a tender a 1. ¿Sí? La probabilidad de cometer error tipo 2 va a tender a ser cercana a 1. ¿Sí? Cometer error tipo 2. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, como ven, si es que yo no tengo predilección entre el modelo 1 y el modelo 2, hacer un test de hipótesis respecto a delta 2 va a tener que implicar que si yo quiero cometer error tipo 1 con muy baja frecuencia, implica que yo voy a querer cometer errores tipo 1 con muy baja probabilidad, pero cometer errores tipo 1 con muy baja probabilidad va a implicar que yo voy a cometer errores tipo 2 con altísima probabilidad. Y por lo tanto, típicamente voy a tender a escoger el modelo 1 más veces de las que debiera. Y voy a tender a cometer entonces mucho error tipo 2. Y por lo tanto, obviamente, aunque este es un criterio con el cual me gusta hacer test de hipótesis, ¿sí? Este no es un buen criterio para escoger entre modelos. Entonces, cuando yo tengo una predilección por el modelo 1, este test es correcto de aplicar. Pero cuando yo no tengo una predilección entre el modelo 1 y el modelo 2 y quiero escoger cuál de esos dos modelos debiese utilizar para condicionar en Y, o Y para que Y sea condicionada a X1 y X2, escoger entre el modelo 1 y el modelo 2
utilizando un test cualquiera, el test Wald o Lagrange Multiplier o Likelihood Ratio Test, cualquier test que ustedes quieran, va a ser un criterio inconsistente de selección de modelos. Porque en el afán de cometer poco error tipo 1, voy a abrir la puerta para cometer gigantescos errores tipo 2. ¿Ok?